Educación y cultura van siempre de la mano. De hecho, el organismo internacional de más alto rango y con la mayor representación de países de todo el mundo, la UNESCO, con sede en París, es la organización internacional que auspició Naciones Unidas dedicada a la educación, la ciencia y la cultura. Te invito a que visites su web por la importantísima cantidad de recursos que sobre cuestiones culturales y educativas vas a encontrar. Este proceso de institucionalización de la cultura es relativamente reciente. Naciones Unidas y todas sus agencias, como la UNESCO, fueron una respuesta multilateral a las causas que generaron la Segunda Guerra Mundial. De esta manera, especialmente los estados democráticos occidentales fomentaron este proceso de institucionalización de la cultura, entendida como motor que favorece el desarrollo individual y colectivo, el crecimiento humano, la socialización, en definitiva, apoyando la cultura en todas sus formas, creyendo positivamente que los seres humanos necesitan de la cultura de igual manera que necesitan la educación u otros derechos universales, tan valorados en los años 60 y 70. De este modo, la cultura se incorporó a lo que todos conocemos como servicios públicos. Y los estados fueron incorporando el fomento de la cultura dentro de sus funciones y sus organizaciones administrativas. Fue André Malraux, el conocido pensador y político francés, quien se convertiría en el gran impulsor de la cultura institucional desde su puesto de ministro de Cultura en la década de los 60, creador de un modelo de cultura que surge desde las grandes instituciones y que ha seguido Occidente desde entonces hasta ahora. Como vemos, hoy nos parece habitual encontrar ministerios u otras instancias de la administración dedicadas a la cultura. De hecho, en países como España o Francia, las grandes instituciones culturales, aquellas que además son señas de identidad y orgullo de la capacidad creativa, casi tesoros, son entidades públicas. El Museo del Louvre, el Museo del Prado, el Reina Sofía, el Museo d'Orsay, las bibliotecas nacionales, etc. Son solo ejemplos de una larguísima lista. No solo en la administración nacional, regional o local, también existen un gran número de agentes públicos, como puede ser la universidad, que son actores promotores de la cultura. Y no sería justo ignorar el peso que las entidades privadas han ido alcanzando en las últimas décadas en el fomento de la cultura, especialmente, sobre todo cuando el marco jurídico y económico lo ha favorecido, como patrocinadores o mecenas de forma directa o a través de fundaciones. Pero vamos a llamar la atención sobre contextos de crisis como el actual, en el que colectivos de actores o instituciones culturales se quejan de que en este campo se sufren primero los recortes. Es habitual escuchar que las partidas culturales son las primeras en desaparecer o sufrir medidas más drásticas de ajuste. Y esto nos llevaría a un interesante debate, y te invito a que reflexiones sobre ello, sobre el papel de la cultura en la sociedad actual. Por un lado, desde el punto de vista de las administraciones, ¿crees que se ha de priorizar en ámbitos como la educación, la sanidad, la seguridad, dejando a la cultura en un segundo grupo de realidades menos necesarias, más secundarias para el individuo, desde la perspectiva de la inversión pública y el fomento de las administraciones? Antes de responder, te invito a que a la vez pienses en qué valor crees que tiene para el individuo la cultura en su formación, en su crecimiento individual y social. ¿Crees que podríamos vivir y llegar hasta nuestros actuales límites como seres humanos sin la capacidad creativa que nos han aportado la literatura, la música, el arte o la arquitectura? ¿Crees que seríamos lo que somos sin Leonardo, sin Cervantes, sin Beethoven, sin Picasso?